Bienvenido a tu espacio, Tertulia Digi. De acuerdo. Buenos días, bienvenidos a todos a una sesión más de Tertulia Digi. El día de hoy nos acompaña la doctora Fátima Flores Palacios, perteneciente al CEPSIS, y ella nos va a hablar un poco sobre políticas sobre violencia de género en México. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Hola, Eh, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, voy a iniciar leyendo un poco de su perfil profesional. La doctora Fátima Flores es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en salud mental por el Instituto Mexicano de Psiquiatría. Tiene formación en psicoanálisis por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid y es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado en múltiples proyectos de investigación y sus líneas de investigación están relacionadas a las representaciones sociales, el género y el feminismo. Nuevamente bienvenida y muchas gracias. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta, si le parece. Y esta pregunta es, ¿qué es la violencia de género? ¿Cómo la definiría usted? Bueno, la violencia de género tiene una connotación bastante compleja y que de alguna manera tendríamos que ir comprendiendo que por un lado hay una situación en donde se ejecuta un abuso de poder sobre una condición de vulnerabilidad y subordinación que generalmente se construye desde el imaginario social en una sociedad heteropatriarcal como la nuestra. En ese sentido, generalmente y desafortunadamente, al ser una sociedad heteropatriarcal que se rige por cuestiones de fuerza y de poder, las mujeres ocupamos un lugar de subordinación y un lugar por nuestra propia condición de mujeres de mayor vulnerabilidad. La violencia de género puede ser ejercida endémicamente a nivel de espacios públicos, en el espacio privado, en las instituciones, en las relaciones sociales, en la interacción, en la comunicación. La violencia puede existir en cualquier espacio y lamentablemente en nuestro país la violencia ha tomado unos tintes bastante alarmantes en donde hemos recurrido a condiciones en donde las mujeres pueden incluso llegar a ser víctimas de asesinato y golpes o atentar contra la vida de las mujeres. De acuerdo. Bueno, nuestra siguiente pregunta justo va relacionado a eso y es, ¿cuáles son las características de lo que se conoce como feminicidio y por qué es importante reconocer este concepto específicamente? Bueno, el feminicidio es un contexto que se acuña dentro de un paradigma feminista y que tiene que ver justamente con el darle nombre a los hechos. Hasta antes del concepto de feminicidio, todavía no se tipificaba en la ley el concepto como tal y fue Marcela Lagarde quien desarrolla una propuesta en la Cámara de Diputados y el Senado para que se conceptualice y se torne un concepto legal, un concepto dentro de las leyes que sea reconocido justamente como un atentado contra las mujeres por abuso, negligencia y violencia de poder totalmente de un hombre hacia una mujer, que generalmente tiene condiciones de superioridad frente al otro. Y los feminicidios, al ser tipificados legalmente, creemos desde el feminismo que ha sido un avance para poder lograr tener un castigo a quien abusa y somete y mata y le corta la vida a una persona en condiciones de subordinación total. De acuerdo. Y bueno, ya este reconocimiento pues funciona un poco como un acto contra este tipo de expresiones de odio contra la mujer. Entonces, en ese sentido,
además de reconocer el feminicidio y la violencia de género como tal, ¿usted sabe qué otras políticas hay en México en contra de la violencia de género? O sea, creo que se han hecho muchos avances, particularmente en estos últimos, digamos, 20 años, ¿sí? Estamos hablando de avances que se han ido tipificando como el apoyo y la atención a las mujeres víctimas de violencia, apoyo y atención por parte de las instituciones y el Estado, y hay un proceso en políticas públicas en donde se ha hecho todo un trabajo que ha sido producto de la lucha de las mujeres y del feminismo durante por lo menos 40 años, y que hemos tratado todo el tiempo de exigir que las autoridades se comprometan a poner orden en las condiciones de vulnerabilidad y contra la violencia en las mujeres. Entonces, esto, digamos que hoy se reconoce como una situación real que puede ser tipificado y que puede ser denunciado y que tendrá un castigo que la ley marca, ¿no? De ahí a que se haga como se tiene que hacer, todavía nos cuesta, lamentablemente, mucho, nos falta mucho porque tendríamos que ser muchísimo más agresivos en el sentido de no dejar que las prácticas de violencia sigan incitando a una condición de vulnerabilidad tan grave como es el abuso y la violencia contra las mujeres. De acuerdo. ¿Y usted tiene en mente algunas medidas que podrían implementarse para mejorar la coordinación entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil para combatir esta violencia de género? Sí, yo creo que sí, yo creo que somos las mismas mujeres las que tenemos que decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Creo que tenemos que incidir desde la investigación, desde datos, desde la denuncia, insistir en que todo tenga que estar tipificado, todo tenga que estar debidamente sancionado, y creo que podemos armar toda una buena correlación entre población civil, Estado e instituciones públicas. Creo que se trata de generar buena voluntad por parte del Estado y de las instituciones públicas para atender estos problemas, y me parece que ya hay suficiente información al respecto, suficientes contextos que se han ido analizando a lo largo de estos años como para que se haga verdaderamente una política eficiente y que por fin, de una vez por todas, paremos con la violencia hacia las mujeres. De acuerdo. Y hablando específicamente, claro, en el caso de México y en regiones como la nuestra, ¿por qué es importante tener en cuenta la relación entre raza, clase social y género en esta lucha contra la violencia de género? Porque creo que también las expresiones de la violencia aparecen en distintos contextos sociales, culturales, ¿no? Y que tiene que ver con esta forma, de alguna manera transversalizada, en donde tenemos que considerar qué tanto se somete o se aqueja, por ejemplo, a comunidades que están en una condición de mayor vulnerabilidad por su propia condición sociocultural, ¿sí? ¿Qué tanto la parte de las mujeres, niñas, por ejemplo, en la indefensión, o las jóvenes que están en la adolescencia, qué tanto se atenta contra ellas? ¿Qué tanto la edad, la raza tiene que ver también con prácticas que se pueden hegemonizar a partir de condiciones de vulnerabilidad en contextos situados? ¿Sí? Yo creo que el concepto de contexto situado es fundamental para entender eh, cuál es el comportamiento, cuál es la parte colectiva en donde las mujeres se encuentran, y poder procesar de alguna manera toda esta información a partir de su propia condición sociocultural, ¿no? Y de su propia condición en términos de lo que implica incluso su clase, ¿no? No es lo mismo la violencia ejercida contra mujeres en la precariedad, en la pobreza, ¿no? En una zona marginal,
con poco acceso a la información, con poco acceso a los servicios, que la violencia ejercida a una mujer que vive en la ciudad con mayores recursos y con mayores posibilidades de buscar apoyo, ¿no? También hay condiciones contextuales, por eso me refiero a que es bien importante entender el contexto situado en donde se desarrollan las violencias para comprender entonces cuáles son esos procesos y esos mecanismos que están incidiendo en los diferentes imaginarios sociales para ejercer la violencia. De acuerdo. ¿Y actualmente usted sabe cómo se mide, sobre todo desde el Estado, desde las instituciones, qué tan efectivas son las políticas que se están utilizando para disminuir la violencia de género? Yo creo que falta mucho. Yo creo que todavía no llegamos a un punto en donde dijéramos podemos estar tranquilas, para nada, ¿no? Lamentablemente el proceso ha sido muy lento porque hay muchas resistencias, no solamente por parte del Estado, sino incluso de toda una ideología conservadora que está situando el problema en un problema como si fuera privado, en un problema individual, en un problema que no está en el contexto social. Y entonces a mí me da la impresión que todavía nos falta mucho para poder comprender, hacer comprender a la población que sus prácticas y sus formas de estar en la vida tienen que ver con esa implicación en el trato, en el cuidado del otro, ¿no? Y al vivir en un sistema tan rígido, heteropatriarcal, en un sistema en donde todo esto tiene que ver con un manejo de poder, nuevamente estamos infringiendo una posibilidad de libertad para las mujeres. Falta mucho. De acuerdo. Y bueno, también considerando cómo las nuevas tecnologías y toda la cuestión de plataformas digitales han ido avanzando en el tiempo, ¿usted considera que esta nueva globalización, este uso masivo de redes sociales y de medios de comunicación digitales, funcionan como una ventaja o como una desventaja contra en la lucha contra la violencia de género? Yo creo que podemos utilizar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Creo que, de hecho, la corriente del ciberfeminismo es muy importante. La parte de la tecnología y el feminismo es fundamental. Y creo que las redes y los vínculos tecnológicos son importantes, donde se han gestado también muchas formas de solidaridad, de apoyo y de denuncia, ¿no? Creo que esto ha sido también un avance. Muchas mujeres, por ejemplo, durante la pandemia, eh, recurrieron a la tecnología para denunciar a su agresor que estaba dentro, ¿no? Creo que esto es importante, pero también habría que considerar legislar el uso y el abuso de la tecnología, porque es muy fácil también que entonces a través de esta misma tecnología se vuelvan a operar recursos de violencia contra las mujeres. Claro. Bueno, y ya para finalizar nuestra entrevista, bueno, desde nuestra posición como parte de la sociedad civil, pero sobre todo como estudiantes que somos, ¿cómo considera usted que podemos contribuir en esta lucha contra la violencia de género y también un poco a la presión para crear más políticas que puedan apoyar en este sentido? Bueno, yo creo que lo primero es ser perfectamente conscientes que tienen un deber y una obligación con la población civil como estudiantes, como personas que están perfectamente conscientes de las problemáticas sociales y que han adquirido un compromiso con su sociedad desde el momento en el que ingresan a una institución pública como la UNAM. Creo que desde ahí tienen que pensar, proponer proyectos, acciones, políticas, fórmulas que vayan encaminadas justamente a el bienestar de las mujeres y a contrarrestar la violencia. Denunciar cualquier abuso, ejercicio de poder, establecer también una serie de programas, entender, estudiar y comprometerse políticamente
no solamente desde el registro de la investigación, sino también en una postura política a generar cambios en sus distintas comunidades, en sus distintos espacios. Creo que como jóvenes estudiantes tienen muchísimo que hacer. Hay un legado que ya está ahí, que ya está sintetizado de alguna manera, que están las claves para poder avanzar, y ahora les toca a ustedes empezar a pensar desde otro lugar y no permitir en primera instancia ninguna relación ni trato violento ni de su pareja, ni de sus pares, ni de sus maestros, ni de nadie. Primero, acuérdense que lo personal es político, ¿sí? Y que nada que interfiera en nuestra libertad como mujeres nos va a poder hacer, nos va a dejar crecer y ser libres. Así es de que empecemos por nuestras relaciones más cercanas, más familiares, creamos proyectos, creemos programas e incidamos en la población civil, mostrando y enseñando que podemos tener un mundo diferente. Muchas gracias, doctora. Con eso estaríamos cerrando nuestra entrevista. Nuevamente le agradecemos mucho por habernos dado unos minutos de su tiempo para compartirnos esto. Muchas gracias. Pues ha sido un gusto y espero que sirva todo esto para seguir incentivando a la reflexión y al compromiso para detener la violencia de género en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima sesión de Tertulia Digi. Tertulia Digi.